principalmente hablaremos de lo que es la culpa, la vergüenza que se genera por el trauma complejo. O sea, estas tres palabras son claves. Culpa, vergüenza, trauma complejo. ¿Ok? Porque vamos a ir mirando que la culpa y la vergüenza son como tal emociones adaptativas. Es decir, sentir culpa es parte de nuestra experiencia humana, sentir vergüenza también. Pero entonces, ¿cuándo se vuelve desadaptativo? Cuando nosotros ya no nos podemos dar cuenta que hay otras formas de vivir, de gestionar, que hay otras emociones, que hay otras situaciones en la vida que nos permiten inclusive traspasar, gestionar estas emociones. También cuando se vuelve desadaptativo, cuando la culpa aparece por situaciones que no son nuestra responsabilidad. ¿Ok? Y cuando la vergüenza aparece por situaciones de violencia que se hayan experimentado y entonces a la persona le da ¿qué? Vergüenza lo que vivió, le da vergüenza hablar de ello, le da vergüenza poner límites. Ahí es cuando ya no es tan adaptativa, porque se vuelve, si se dan cuenta con esto que les digo, se vuelve un mecanismo. La culpa y la vergüenza se vuelve el mecanismo de ¿qué? De protegernos. Sin embargo, pues no es tan adaptativo porque aquí lógicamente lo diríamos, pues si alguien se equivoca, que no somos nosotros, nosotros no deberíamos de estar sintiendo o haciéndole caso, ¿se entiende? Reforzando esa culpa. ¿Quién tendría que hacer ese trabajo? Pues quien tiene la responsabilidad, quien se equivocó. Su proceso sería sentir como, chin, ¿verdad? Me equivoqué, siento culpa, eso es adaptativo. Pero si tú no te equivocaste en esa situación, si tú al contrario estás aguantando, estás dando de más, estás tomando responsabilidades excesivas, más le sumas la culpa, no es adaptativo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir abordando. O en nuestro pasado puede aparecer como de, uy, hubiera hecho esto, ahora que sé esto, sí que la regué, ¿no? Y aparece la culpa. Hasta ese punto, a ver, déjenme ver si ya se activa la cámara, esperen, ya está. Hasta ese punto es adaptativa la culpa, ¿ok? ¿Por qué? Porque entonces estoy reconociendo partes de mi historia, partes de lo que inclusive me ha dolido, no tuve en ese momento los recursos, las habilidades, la conciencia para actuar de otra forma, pero en el presente lo gestiono como de, ya pasó, ¿y ahora qué puedo hacer? Esa es la culpa adaptativa. Nos dice, hey, puedes compensar, ¿me explico? Puedes hacerte responsable, puedes hacer algo diferente. Esa es su función. Entonces ahí es adaptativa. Porque también no sé si ustedes se hayan dado cuenta que también es como el otro extremo, donde ya metimos la patología hacia la culpa, ¿no? La de no sentirla. O sea, estoy sintiendo culpa y no quiero. Es como, pues es parte de la experiencia. Sentir. Pero entonces, ¿qué hacemos con ello? Pues, ¿cómo lo vamos reconociendo? Así como nos dice bien Patti, de lo que no hice, ¿cómo puedo llegar a sentir? Pues esa culpa, ¿vale? Ahora vamos a ir analizando todo esto con los conceptos, ¿no? El curso se llama Taller Deconstruyendo los discursos primarios aprendidos de culpa y vergüenza por trauma complejo. Lo que quiero que veamos aquí es que la deconstrucción tiene que ver con, desde el presente, poder hacer preguntas que nos permitan entender otras perspectivas, cuestionar nuestras creencias, cuestionar nuestros aprendizajes, cuestionar nuestra historia. Pero ese cuestionamiento, que esta palabra de deconstrucción puede ser fuerte, ese cuestionamiento tiene que llevar una mirada, sobre todo en este tema, de responsabilidad, compasión, comprensión. ¿Ok?
desde ese entendimiento que ya pasó, pero que lo vas a volver a ver, ¿sí? Y que desde ahí vas a deconstruir, vas a cuestionar, vas a preguntar, inclusive vas a externalizar lo que te dolió, lo que fue difícil, traumático. Lo que en el trauma complejo pasa es que inclusive esas experiencias que se vivieron traumáticas desde la infancia, de violencia continuada, inclusive en la etapa adulta, cuando se tratan de externalizar, es complejo ponerles palabras, ¿sí? Se siente. Se sabe que ahí hay algo roto, ¿me explico? Se siente en el cuerpo, pero no se le puede poner palabras. Y ese es el trabajo también, es construir pues ese puente de poderle poner esas palabras, esa externalización. Ahora, ¿qué afecta directamente ese trauma complejo en los niños? Vámonos, niños, niñas. Primero, su identidad, ¿sí? Cuando somos niños, niñas, estamos construyendo nuestra identidad a través del otro, de los cuidadores de mamá, de papá, de cuidadores primarios, de los contextos, del entorno, de todo lo que el entorno nos moldea. Entonces se va construyendo esta identidad con este sentir. El niño empieza a sentir que hay algo negativo consigo mismo, ¿sí? Es decir, pongo estos escenarios. El adulto me trata mal porque hay algo mal conmigo, porque yo no me porto bien, porque no soy el niño o niña perfecta, porque debería de hacer estas cosas, porque, etcétera. Empieza a construir estos discursos. De ahí viene nuestro nombre del taller, discurso. Empiezo a construir estos discursos que influencian e impactan directamente en quién soy, en mi identidad, en si merezco, fíjense esto, si merezco o no ser tratado con dignidad. Esto no debería estar puesto en duda, ¿no? Pero así se empieza a construir. Empieza a afectar como esta distorsión de la propia percepción, de la propia autoestima, de la propia dignidad, de los propios derechos, ambigüedad, ya cuando son adultos, ambigüedad en lo que representan los derechos. Si nosotros nos damos cuenta, la dignidad es un derecho. ¿Ok? Por el simple hecho de ser personas, tenemos derecho a esa dignidad, de ser tratados con esa dignidad. Claro, que sea una utopía muchas veces en la estructura que vivimos como sistema, eso no quiere decir que tengamos que dejar de verlo. ¿Me explico? No quiere decir que tengamos que normalizarlo y que justo por eso son estos temas, para que podamos alzar la voz en un tema psicoeducativo. Es decir, esto es la violencia afecta la dignidad y la identidad de las personas. ¿Ok? Aquí seguimos con la culpa. La culpa y la vergüenza se vuelven ese mecanismo y entonces sentir que se molestan las personas por quién se empiezan a construir este tipo de discursos. Por eso, la culpa en este sentido relacional. A ver, como adultos, vámonos como adultos. Si como adultos nos compartía Vero, oye, es que alguien hace algo, no sé, o no hace algo, se equivoca, y entonces yo siento culpa. ¿De dónde viene? De estos discursos, de esto que construimos desde que éramos muy pequeñitos, pequeñitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a verlo, observarlo y reconocer, a ver, ¿hasta dónde me toca a mí? Se los voy a poner como si fuera una canchita de juego. ¿Ok? Entonces, ¿hasta dónde me toca a mí en mi cancha y hasta dónde le toca al otro en su cancha? Para que entonces yo pueda distinguir cuándo nos vamos a hacer estas preguntas, cuándo la culpa que estoy sintiendo realmente es adaptativa. ¿Para qué? Para hacerme responsable, hacerme consciente, para hacer algo al respecto, para cambiar yo. ¿Ok? Pero también cuando yo vea que la bolita está en la cancha del otro,
con esa conciencia de reflexión, de análisis, de observación. Entonces, si llego a sentir culpa, ¿qué voy a hacer? Regreso la bolita a la cancha del otro, es tu responsabilidad, ¿sí? Y gestiono la culpa que estoy sintiendo desde un nuevo discurso donde yo diga, eh, lo que hacen las responsabilidades de las demás personas no son son mi culpa, no son mi obligación, ¿sí? Si la otra persona se equivoca, es su responsabilidad corregirlo, no mía. Entonces aquí ya estamos, ¿qué? Poniendo en su lugar y gestionando. Podemos empezar aquí a gestionar desde estas etapas primarias que vivimos e ir recordando, eso ya será más adelantito en el taller, ir recordando qué nos dijeron que construyeron estos discursos y estos mecanismos. ¿Ok? Si a lo mejor a mí me dijeron, oye, es que eres una niña mal portada todo el tiempo, ¿no? Por eso nadie te quiere. Fíjense esto. Entonces llegas como adulto con estos discursos